Hello, everybody. Welcome to the sixth open learning space of the module 6 G56. So, how are you today? I hope you're well. And before to begin, bueno, no es para, ok, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén bien. Y bueno, en mi caso, pues creo que no me vieron, pero la semana pasada, pues estuve un poquito enferma. Ahorita ya, pues estoy ya un poquito más al 95%. Me dio una gastroenteritis infecciosa. Tuve presión 90-60. Bueno, esas fueron las medidas, ¿verdad? Pero pues sí, estuve un poquito enferma y pues bueno, anímicamente, pues ando, pues recibí la noticia de que uno de mis tíos había fallecido el miércoles, pero pues son cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, pero bueno, espero que ustedes estén bien. I hope you're well. And let's begin. So, let's begin. Vamos a comenzar. Well, in the last session, what was the last topic? Can and can, right? So, I need 5 volunteers. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con un pequeño warm-up. ¿Sale? Ese warm-up es acerca de can y can't. ¿Lo recuerdan? Y entonces necesito 5 voluntarios, por favor. Right, 5 volunteers. I am going to share the screen. All right, well, Angela, and I am going to explain the activity. Well, so, all right, Angela, so an elephant, what is can't or can? Porque traigo muy reseco al lado de la nariz. Can't. Is can. An elephant can't jump. All right, very good. So the other one. ¿Quieres seguir participando, Ángela? Or who else? All right, so we. Yes, teacher. Thank you. Good afternoon, peers. Okay, so come on. We play football. We play football today because it's raining. Right, what is can or can? We can't play football today because it's raining. Okay, so it's can. Very good. Yes. Well, the puppy climb up the stairs. This puppy can't climb up the stairs. I can. It's wrong. Why? Because it's a little difficult for it, ¿no? Es un poquito difícil hacer porque pues esto nos indica la imagen, ¿no? Entonces, can't, right? All right, so it's can't. Well, good time. And well, Mary ride a motorbike. Mary can't ride a motorbike. Okay, let's check. Yeah, perfect. Very good. So the last one. Y por último, Tom
speak French very well. Tom can speak French very well. Okay, so let's review. Check. All right, well done. So, thanks. Thank you. Okay, so, well, entonces, pues este fue el repaso acerca de can y can't, right? Ok, ya tenemos aquí. All right, so this was the review of can y can't. Then the communication rule, las reglas de comunicación, the program content, el contenido programático, the six integrative activity explanation, la explicación de la actividad integradora 6, the topics, los temas, the exercises and practice, los ejercicios y práctica, and finally, if you have any doubts, don't hesitate and ask me at the ending of the class. Entonces, ya saben, entonces ya saben que al final de la clase, pues, se aclaran dudas, right? So, well, what is unit 2? Where is mine? And what are the topics of today? Question for routines, doodles, rule for verbs, adverbs of time, and adverbs of frequency. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Las preguntas para conocer una rutina, las rutinas, los auxiliares. Bueno, vamos a continuar repasando qué son los auxiliares do, does, las reglas para los verbos en tercera persona, los adverbios de tiempo o lo que se conocen como conectores o adverbios de secuencia y los adverbios de frecuencia. Well, what are the need rules? Write your complete chat of Zoom. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write any names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only capital letters. In visual communication, it means to shout. If you want to participate, just raise your hand. And you're learning, don't worry if you make mistakes. So, well, what are you going to do in the integrative activity 6? You're going to ask some necessary questions to know the routines about your roomie. It's depending about if it's a woman or it's a man, right? And you're going to analyze this information about the daily activities of other people and whether you need to know the vocabulary about question for routines, does, rules for verbs, adverbs of time, and adverbs of frequency. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la actividad integradora 6? Aquellas personas que aún no lo han hecho, pues van a plantear preguntas necesarias para conocer, las rutinas de su roomie, ya sea que este sea hombre o mujer, ¿no? De manera que puedan tomar una decisión y cuando tomen la decisión van a analizar la información que su roomie les proporcionó acerca de sus actividades habituales y qué es lo que necesitan conocer, pues obviamente el vocabulario que vamos a ver hoy, que como les dije hace rato, ¿no? Well, so what is the first topic of today? Entonces, ¿cuál sería el primer tema del día de hoy? Rules for verbs, interverbs. Entonces vamos a iniciar con las reglas de los verbos en tercera persona. There are 4 rules for verbs. Hay 4 reglas
para los verbos en tercera persona. So what the first one is if the verb ends with ch, double s, sh, x, o, ¿sí? We are going to add es at the ending. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo termina en che, doble s, sh, x o z, se va a agregar es al final. Some verbs that are in this rule are teach, miss, watch, mix, go, pause. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Teach, enseñar, miss, extrañar o perder, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir y vos, zumbar. Entonces, ¿cómo se convierten estos verbos? Teaches, misses, washes, mixes, goes, bosses. If another rule is if the verb ends with y, this letter is omit, and in its place we are going to add ies at the ending. Si el verbo termina en y, esta letra se elimina y en su lugar se pone ies al final. Some verbs in this rule fit study, cry, and fly. Entonces, estos verbos, algunos verbos que entran en esta regla son study, que es estudiar, cry, llorar, fly, volar. ¿Y cómo se convierten en tercera persona? Pues studies, cries, flies. Another rule is if the verb ends with ia, oi, oi, we are going to add s as the ending. And some verbs that fit in this rule are play, buy, and stay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo termina en I, a, oi, uy, se va a agregar s al final. Y algunos verbos que encajan en esta regla son play, jugar o tocar un instrumento, buy, comprar, stay, estar o mantenerse. ¿Y cómo se convierten en tercera persona? Plays, buys, stays. And the last rule, if the verb has a different ending to the before ones, we are going to add s at the ending. Si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores que ya vimos, se va a agregar s al final. And some verbs fits in this rule: work, draw, sleep, eats, reads, ¿sí? Entonces, si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores, se agrega s al final, y algunos verbos que encajan en esta regla son work, draw, sleeps, reads, eats, ¿sí? Podrían llamarse los verbos normales porque, si se fijan, no tienen un diptongo, como en esta de I, a, oi, uy. Aquí hay un diptongo, ¿verdad? Como en español. Tampoco terminan con che, doble s, ni sh, ni en y. Entonces, estos verbos de work, draw, sleeps, eat, read son los verbos normales. Y solamente le va a agregar s al final. The structure is similar to the pronouns he, she, it, although there are another grammar structure to conjugate the verbs in present simple with this kind of personal pronouns, and it changes the ending of the verb. Entonces, la estructura es similar para los pronombres he, she, it, aunque existe la estructura gramaticales para conjugar los verbos en presente simple con estos pronombres personales. Entonces, ¿cuáles son las estructuras gramaticales? Pues estas, las que estamos viendo, ¿no? Pero también se pueden conocer como reglas para
reglas en los verbos para las terceras personas. Right? And then we have some examples. Aquí tenemos un ejemplo cómo manejar con dos. Aquí es donde entra el paso de dos. Well, ¿cómo saben? Well, as you know, does is auxiliary about simple present for all the pronouns. ¿Sí? Como saben, do y does son los auxiliares. Do y does son los auxiliares para el presente simple con todos los pronombres. But, pay attention here. Aquí vemos el primer ejemplo de plays. He plays a video game. She surfs on TikTok. It develops every day. The AI develops every day. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nada más se pone una S al final. What happens with the negative? What is the auxiliary in negative? For the third person, doesn't. He doesn't play a video game. She doesn't surf on TikTok. It doesn't develop yet. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? No juego un videojuego, no navega, no navega en TikTok, no se desarrolla todavía. ¿Yes? Ahora, ¿qué pasa con the interrogative? What happened with the interrogative? Does he play a video game? Does she surf on TikTok? Does it develop yet? Entonces, como son terceras personas, what does get luck with does? Entonces, ¿qué es lo que se le va a agregar? Does. Bueno, ok, cuando es interrogativo, does con terceras personas pasa al principio de la oración. ¿Sale? Aquí vemos, does he play a video game? Does she surf on TikTok? Does he develop yet? Y para los demás pronombres, con do. Do you study English? Do we work all day? Do you clean the house? Do they learn? etc. Yes? And within this kind of interrogative question, we have another kind of jet. Y enfocándonos en esta estructura interrogativa, tenemos un tipo de preguntas que son question, yes, no. Well, what are the question yes, no? Answering this kind of question, we are going to use short answer. For example, we have, do you watch TV? Do they cook chicken? And then we have, for the normal pronoun, para los pronombres normales como I, you, we, they, if it's affirmative, yes I do, yes you do, yes we do, yes we do. If it's negative, si es negativo, no I don't, no you don't, no we don't, no they don't. And what happened with the third person? He, she, it. If it's affirmative, si es afirmativo, yes he does, yes she does, yes he does. If it's negative, no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't. And don't get confusing with yes and another kind of way to say sí. Pero no se confundan aquí, porque acuérdense que en inglés, bueno, en español, tanto en español como en inglés, tenemos algunas maneras de traducir esta palabra, ¿sí? Hay yes para decir sí, hay if como condicional
pero también significa sí. Ok, ¿cuáles son las diferencias en esto? Si ustedes utilizan en su actividad integradora if, ustedes estarían utilizando un condicional y los condicionales no contestan preguntas. Entonces, what is the right answer? Yes. Yes, que significa sí, true, correcto para contestar las preguntas. ¿Right? Y como lo indica aquí, yes, I do, yes, he does, yes, she does, yes, he does, yes. Sí, si se fijan, ¿cómo se contestan las preguntas? Yes, right? Okay, another kind of question is the WH question. Y otro tipo de preguntas son las WH. In the last session, we saw some examples about it. Y si ustedes recuerdan, en las sesiones pasadas vimos algunos ejemplos de estos WH question. But, what are? ¿Recuerdan cuáles son las WH question? Bueno, son what, where, how, who, when, why. There are about 6 or 7 kind of WH question. And what is the structure about this one? Well, if we have the normal pronouns I, you, we, they, first, WH plus do plus personal pronoun plus verb plus complement. If it's about third person, he, she, it, WH plus does plus personal pronoun plus verb plus complement. Entonces, si ustedes recuerdan, vimos algunos ejemplos de WH question que en español pues significarían cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, y son alrededor en inglés como 7 u 8. Existen 7 u 8 WH question. ¿Y cuáles son las estructuras de estas preguntas? Bueno, si nos referimos a los pronombres normales, ¿qué es lo que se va a utilizar? Do, WH plus do más el pronombre personal más el verbo más el complemento. Si nos referimos a las terceras personas, he, she, it, WH más dos más el pronombre personal más el verbo más el complemento. The answer to this question follows this way. Personal pronoun plus verb plus complement. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las respuestas a estas preguntas se hacen de la siguiente forma. Pronombre personal más el verbo más el complemento. And then we have some examples. Where do they study? And what is the answer? They study in Prepa en línea. When does the restaurant open? The restaurant opens at 10 a.m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde estudian ellos? Ellos estudian en Prepa en línea. Pero, ¿qué pasa si nos referimos a terceras personas? Por ejemplo, ¿cuándo abre el restaurante? El restaurante abre a las 10 de la mañana. Si nosotros sustituimos the restaurant for another personal pronoun, what kind of personal pronouns would fit in this kind of question? Si nosotros sustituimos el restaurante por un pronombre, ¿cuál creen que sería ese pronombre? ¿O cuál pronombre quedaría para esa pregunta? It. It, exactly. Entonces,
Congela when does it open? It opens at 10 a.m. Another topic is about connectors routine or adverbs of time or adverbs of frequency. So do you remember these connectors? It's now about adverbios de tiempo o adverbios de secuencia. Y esto lo vimos en la cuarta sesión, cuando ustedes dieron indicaciones de cómo llegar a un lugar a otro, ¿no? Pues decían primero, camina, entonces, ¿sí? Well, talking about the order of actions, we are going to use connectors that act along with the verbs and adjectives and not time circumstance. The more common are first, then, after that, later, and finally. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Para hablar del orden de las acciones se utilizan palabras o conectores que actúan junto con los verbos o adjetivos y denotan ciertas circunstancias de tiempo. ¿Cuáles son estos conectores? Pues tenemos aquí primero, luego entonces, después de esto, después o más tarde y finalmente o por último. When we talk about our daily routines or schedule, we include the regularity that we do it, the time that lasts, and its frequency. That's why we use different elements that give us coherence to the sentence like this. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de nuestras actividades rutinarias o de nuestro horario, incluimos la regularidad con la que la realizamos, el tiempo que dura y su frecuencia. Para ello utilizamos distintos elementos que proporcionan coherencia en las oraciones tal como se muestra a continuación. Bueno, ¿y cuáles son estos elementos? Okay. Well, we have for example, on Monday 1st, I wake up at 6 a.m. Los lunes, primero me despierto a las 6 de la mañana. So, what are the elements? Day, el día, connector, el conector, pronoun, el pronombre, verb, el verbo, complement, complemento, at time, la hora. O, bueno, la hora o el tiempo. Entonces, ¿qué serían? Day, on Monday, connector, first, pronoun I, verb, wake up, complement at, time 6 a.m. But what happens if we want to express all the activities of a whole day? Pero ¿qué pasa si queremos expresar las actividades de un día completo? Of course, it's then, after that, and finally. Then I take a shower at 6:10 a.m. Luego me baño a las 6:10 de la mañana. So what are the elements? Connector, then, pronoun I, verb, take, complement, a shower, time at 6:10 a.m. After that, I eat breakfast at 7 a.m. Después de esto, desayuno a las 7 de la mañana. So, what are the elements? ¿Cuáles son los elementos? Connector, after that, pronoun I, verb, eat, complement, breakfast, time at 7 a.m. Y para cerrar el día, finally, I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30. So, what are the connectors? Finally, pronoun I, verb, go to, complement, work, time at 7:30.
What could it be? The all day. ¿Y cómo quedaría ya descrito completamente? On Monday, first, I wake up at 6 a.m. Then I take a shower at 6:10 a.m. After that, I tidy up my room at 6:30 a.m. Finally, I eat breakfast at 7 a.m. Later, I eat breakfast at 7 a.m. Finally, I go to work at 7:30 a.m. Entonces, en español, ¿qué querría decirlo? Lunes, primero me despierto a las 6 de la mañana, luego me baño a las 6:10 a.m. Después de esto, ordeno mi cuarto a las 6:30. Más tarde, desayuno a las 7 de la mañana y finalmente voy a trabajar a las 7:30. So you have to do in your feed integrative activities. Entonces, esto tienen que ser más o menos en su actividad integradora, pero cambiándole los pronombres, porque aquí nos estamos concentrando en nuestra propia rutina. Pero recuerden que en la actividad integradora ustedes van a preguntarle a una tercera persona. All right? Well, and another adverbs are the adverbs of frequency. Y otros adverbios que existen, lo que vamos a ver son los adverbios de frecuencia. What are the main use of adverbs of frequency? We use to indicate the frequency that we are going to take an action. There is the exception about the verb to be. We place before the verb. Ok. ¿Cuál es su función principal? Modify the verb. Modificar el verbo. Y se usa para indicar la frecuencia con la que se lleva a cabo una acción. Pero existe la excepción cuando utilizamos el verbo to be. ¿Qué pasa? Well, cuando utilizamos el verbo to be. Subject plus verb to be plus adverb. Cuando se utiliza el verbo to be, sujeto más verbo to be más el adverbio. And what happens with the normal verb? Subject plus adverb plus verb. Sujeto más adverbio más verbo. And what are the more frequent? What are the more usual of the adverbs of frequency? The most common. Well, we have never, nunca, ever, alguna vez, occasionally, ocasionalmente, regularmente, sometimes, algunas veces, usually, usualmente, weekly, semanalmente, every. Every we can combine with every year, every day, every week, every month. ¿Sí? Entonces, every lo podemos combinar cuando nos referimos cada día, cada semana, cada mes, cada año, etc. Right? Often, a menudo, daily, diariamente y always, siempre. Entonces, va de la escala más alta a la más baja. ¿Cuál sería la más baja? Never. And the highest, always. Right? Lowest, never, and highest, always. And there we have some examples. Y aquí tenemos unos ejemplos. Well, I often study at night. A menudo estudio por la noche. Sylvia usually walks to the market. Silvia usualmente camina al mercado. She occasionally calls me. Ella me llama de vez en cuando. Juan always washes his clothes in the morning. Juan siempre lava su ropa en la mañana. And in the verb to be, y aquí tenemos un caso del verb to be, she is always happy. Ella siempre está feliz. So we have the pronoun, the adverb of frequency,
and adjective. Y aquí tenemos el pronombre más el verbo to be más el adverbio más el adjetivo. And continue with this kind of question. We have two ways to ask. Y continuando con estas preguntas y con los adverbios de frecuencia, podemos combinar tanto las WH question con los adverbios de frecuencia. Y aquí tenemos un ejemplo. When does he exercise? And what time does he exercise? Well, if you look, they are the same answer. At 10 o'clock, at 10 o'clock. Bien, si ustedes observan, pues at 10 o'clock son las mismas respuestas para estas preguntas. ¿Cuándo se ejercita? ¿A qué hora se ejercita? ¿No? But what is the difference about when and what time? Well, ¿creen que sea diferente, perdón, when y what time? ¿Y cuál sería el contexto? ¿Cuál creen que sería el contexto entre when y what time? ¿Cuándo y a qué hora? Exactamente, así es. Bueno, cuándo se puede hablar de años, meses, semanas o incluso horas, ¿no? Pero ¿qué pasa con what time? What time specifies the hour or the time. Y what time, pues especifica, ¿no? El tiempo, la hora, los minutos, ¿sí? Pues esa es la diferencia, pero se habla de cuándo. Y como les decía, las WH question también se pueden combinar con los adverbios de frecuencia. Y aquí tenemos, what time do you usually go to class? And what is the formula? Well, WH question, what time, subject, you, no, sorry, subject you, frequency adverb usually, and main verb go to class. Entonces, cuando utilizamos los adverbios de frecuencia con WH question, pues debemos de seguir esta regla. WH question más do o dos más el sujeto más el verbo principal. ¿Sí? Como indica aquí. And closing this virtual session or the topics. What kind of vocabulary do you think we missed? Y ya para cerrar estos temas, existe otro vocabulario acerca del tiempo. ¿Cuál creen que sea ese tipo de vocabulario? Ya para cerrar los temas del día de hoy. ¿Quién puede decir? ¿O quién puede más o menos adivinar cuál es ese vocabulario acerca del tiempo?
Don't worry if you guys no se preocupen si no, si ¿Puede no repetir, por favor? No entendí. ¿Puede repetir, maestra, por favor? Es que no le entendí qué es lo que estaba solicitando. Disculpe. Ok, ya para cerrar los temas del día de hoy, existe otro tipo de vocabulario sobre el tiempo. ¿Cuál creen que sea este tipo de vocabulario? Ya vimos los adverbios de tiempo, ya vimos los adverbios de frecuencia. ¿Qué otro tipo de vocabulario sobre el tiempo o acerca del tiempo creen, creen que exista? ¿O sobre qué otro tipo de Pues, vocabulario acerca del tiempo creen que vamos a hablar? pero en presente, siempre en presente. Yes, about present simple, así es. Futuro y pasado. Ok, but no. Maybe, so. Time and place. Okay, do you surrender? Surrender? Do you surrender? All right, so, well, what is the vocabulary about the time? Dun, 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 dun. It's about weekdays. Okay. Bien, ¿cuál era el vocabulario acerca del que vamos a hablar a continuación? Pues nada más ni nada menos que los días de la semana. And this is about for the integrative activity. Y es por eso que, ¿por qué vamos a hablar de por qué vamos a hablar de los días de la semana? Bueno, en su actividad integradora pueden hablar de lunes a viernes o concentrarse solamente en un solo día. Por ejemplo, si van a hablar fulanito los días martes, bueno, primero, ¿no? Se levanta a las 7 después, ¿sí? Entonces, como les digo, pueden enfocarse en todos los días de la semana, ¿no? Y decir, from Monday to Friday. Ojo, porque vamos a hablar de los 5 días de la semana. No incluye ni sábado ni domingo, ¿sale? Entonces, from Monday to Friday, he or she first, then, later, ¿sí? O si ustedes quieren, como les digo, quieren concentrarse en un solo día, no sé, por ejemplo, vamos a escoger otro día, Wednesday, los miércoles. Los miércoles, primero first he or first she, ¿sí? Then he or she, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante los días de la semana. Son Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, sábado, Saturday, y domingo, Sunday. Well, so it's time to ask. Y como como ya acabamos con los temas, ahora sí, talk now or be silent forever.
A ver, ¿quién me quiere decir qué es lo que les dije ahorita? Talk now or be silent forever. Ask your question. Dale, ahora cae para ti. Así es, entonces, así es, entonces, por favor, si tienen dudas, es el tiempo. ¿Dudas acerca de estos temas que acabamos de ver? Bien, aquí ya hay dudas. Sí, estos ejemplos los voy a compartir. Guadalupe, sí los voy a compartir. Ok. Sí, como les mencioné, la rutina solamente es de lunes a viernes. Sí, puede ser el fin de semana, sí, como dicen, para pasear, así es. Sí, ok, en la parte penúltima, donde me pide escribir cinco. Ok, vamos a esto. Vámonos directamente a la explicación. All right, so what are you going to do in your sixth interactive activity? First, you are going to write 10 questions and answer to know the routine of your possible new roommate. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Escribir 10 oraciones, bueno, 10 preguntas y sus respuestas para conocer la rutina de sus posibles roommates, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. What time does he or what time does she have lunch? ¿A qué hora come él o a qué hora come ella? And the answer are Samantha has lunch time at 7 o'clock. Another is, does he exercise regularly or does she exercise regularly? Se ejercita regularmente él o ella. Yes, she exercise regularly. ¿Por qué quiero que se fijen en el ejemplo? Porque a partir de ahí ustedes van a tener que, bueno, en el ejemplo de la actividad integradora. Sí, este es el ejemplo de la actividad integradora, porque a partir de ahí ustedes van a elaborar sus propias preguntas, ¿no? Hacia su roomie. Si ustedes se fijan, ¿qué está usando aquí? Does. What time does he or does she have lunch? Entonces recuerden que dos se va a utilizar para he or she. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, en este caso, ¿a qué hora come él o ella? En este caso, has lunchtime at 7 o'clock. Entonces, aquí está el verbo en tercera persona. Sí, lo mismo ocurre acá. She exercises regularly. ¿Y dónde queda la pregunta? Does she exercise regularly? ¿Sí? Entonces, bueno, como ya tenemos el ejemplo de como ya tenemos el ejemplo de la actividad integradora,
Ahora fíjense bien. Look at that. What kind of question you're going to apply? ¿Qué tipo de preguntas pueden aplicar ustedes? What kind of question? What kind of question can you apply? ¿Qué tipo de preguntas pueden aplicar? Well, not only with those. No solo se puede aplicar preguntas con dos, como aquí indican. You can apply question with the verb to be. What kind of examples are? ¿Qué tipo de ejemplos pueden existir con el verbo to be? For example, is he married? ¿Está casado él? Remember, it is affirmative. Yes, he is. It is negative. No, he isn't. Another with the verb to be is, where is he from? ¿De dónde es él? And you can indicate he is from Mexico City, he is from United States, he is etc. ¿no? Entonces, another, fíjense bien en esa pregunta. If you are going to explain about his or her occupation or profession, what is the question? Ok, si ustedes van a preguntar acerca de la profesión de esa tercera persona, ¿cuál sería la pregunta? What does he do or what does she do? ¿A qué se dedica él? For example, he is a singer, he is an actor, she is a student, ¿sí? Ahora bien, solamente tienen que usar un solo pronombre. Piénsenle, van a escoger, van a hablar sobre una roomie o sobre un roomie. O sea, van a hablar sobre una mujer o sobre un hombre. ¿Sabe? Entonces, si van a hablar de un hombre, totalmente he. Si van a hablar de una mujer, she. Alright. Y entonces tenemos aquí, bueno, ¿a qué se dedica él? Él es por ejemplo, él es él es un cantante, él es un actor, él es un estudiante, etcétera, etcétera. Right? Ahora, ¿qué otras preguntas pueden aplicar? One other question can you apply it? Well, some open question, preguntas abiertas. For example, what time does he eat his breakfast? ¿Por qué esta pregunta es abierta? What is the reason? Because this is an open question. It answers about a specific item. ¿Por qué esa pregunta es abierta? Porque está contestando una pregunta específica, ¿no? Sobre, en este caso, ¿a qué hora desayuna? Y, ¿qué nos está especificando? La hora en que desayuna él. ¿Ah? Entonces, como es abierta, pues aquí estamos especificando que él toma su desayuno o desayuna a las 9 de la mañana. Y entonces, ¿cuál es su adjetivo posesivo? His. ¿Sale? Another kind of question are the closed question. Otro tipo de preguntas que pueden aplicar son las preguntas cerradas, como vimos hace rato. Okay. Well, does he like to play basketball? It is affirmative. Yes, he does. It is negative.
como aquí, does he smoke? If it's negative, no, he doesn't. ¿Sí? Entonces pueden aplicar preguntas cerradas con yes or no, pero acuérdense de integrar he does, she does, o no, he doesn't, no, she doesn't. ¿Sí? Ahora, now, in the description of routine, you're going to write 5 sentences with every adverb of time and sequence or connectors. Y por último, como dice en su actividad integradora, van a escribir 5 enunciados usando cada uno de los adverbios de tiempo. Perdón, como les puse en el chat, se fue el internet. Maestra, qué bueno verla otra vez. Les ofrezco una disculpa, pero pues así son, así son las fallas técnicas, ¿no? Si gusta ponerla, el maestro, si gusta ponerla en el chat, porque creo que otros compañeros que habían salido dijeron que iban a estar pendientes en el chat del mensajero, por si usted volvía a mandar que te iba a volver a conectar o se conectaba. Sí, de hecho lo voy a replicar en el chat de la plataforma, como dice su compañero, y bueno, vamos a ver, permítanme tantito. Ok. Bueno, entonces vuelvo a... Bien, por favor, indíquenme en qué parte nos quedamos. Creo que fue aquí, ¿verdad? En las preguntas abiertas. ¿Sí? Bueno, Yes, teacher. ok, en las preguntas abiertas. As I told you, you can apply open question like what time does he eat his breakfast, ¿no? Bueno, ¿por qué esa pregunta de what time does he eat breakfast? It's an open question because it's answering a specific information. ¿Por qué esa pregunta de what time does he eat his breakfast es abierta? Porque está contestando cierta información, ¿no? En este caso, ¿a qué horas desayuna él? Él desayuna a las 9 de la mañana, ¿no? Another kind of question that you can apply on it's the closed question. Y otro tipo de preguntas que pueden aplicar en su actividad integradora son las preguntas cerradas. For example, does he like to play basketball? It is affirmative. Yes, he does. Another, does he smoke? It is negative. No, he doesn't. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿le gusta jugar básquetbol? Si es afirmativa, yes, he does. ¿Él fuma? Si es negativa, no, he doesn't. Right? ¿Por qué doesn't? Porque acuérdense que doesn't es el auxiliar negativo de las terceras personas. Y does el afirmativo one de las terceras personas. Right? Ahora, in the description of the routine, en la descripción de la rutina, you're going to write 5 sentences with adverbs of time, sequence, or connectors.
Entonces, ¿qué van a hacer en la rutina? Bueno, van a escribir 5 enunciados con cada adverbio del tiempo de secuencia o conector. For example, first, you're going to talk about a man. Jesus wakes up at 7 a.m., ¿no? Or she, si van a hablar de ella. Mary wakes up at 7 a.m. Entonces, como les había dicho, escojan he or she. Y tenemos aquí primero mi roomie. Él se despierta a las 7 de la mañana. Ella se despierta a las 7 de la mañana. After that, my roomie, después de esto, mi roomie, si es él, Jesus has his breakfast at 9 a.m. If it's she, Mary has her breakfast at 7 a.m. ¿No? Entonces, después de esto, mi roomie tiene su desayuno a las 9 de la mañana. ¿No? Tiene su desayuno a las 9 de la mañana. Entonces, mi roomie, ¿no? He goes to his studio to work and leaves it at 3 p.m. If it's she, Mary goes to her studio to work and leaves it at 3 p.m. Entonces mi roomie, él va a su estudio y trabaja, va a su estudio a trabajar y lo deja a las 3 de la tarde. If it's she, Mary va a su estudio a trabajar y lo deja a las 3 de la tarde. Después de esto, my roomie, if it's he, Jesus go to the gym, and when he's done, has his meal at 5 p.m. If it's she, Mary goes to gym, and when she's done, has her meal at 5 p.m. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, son las mismas respuestas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que cambia? Únicamente el pronombre y el adjetivo posesivo. Si vamos a hablar, por ejemplo, su estudio, su escuela, su comida, ¿sí? Y finalmente tenemos finally my roomie, finalmente mi roomie. If it's he, Jesus takes a bath, he feeds his pets and falls asleep at 12 a.m. If it's she, Mary takes a bath, she feeds her pets and falls asleep at 12 a.m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es él se baña, alimenta a sus mascotas y se duerme a las 11 de la noche. Si es ella, Mary, toma un baño, alimenta a sus mascotas y se duerme a las 12. ¿Right? Entonces, ¿por qué puse esto de he or she? Como les digo, es opcional. Y esto de Jesus and Mary, bueno, ustedes pueden modificar el nombre, pueden usar cualquier nombre o incluso pueden nada más mencionar he or she. Ahora, ¿a qué roomie pueden describir? You can describe any members of family, or you can invent your name, or any name, ¿sale? Entonces, aquí pueden describir, pueden seleccionar, por ejemplo, algún miembro de su familia, o pueden inventar, pues nada más un nombre, ¿sale?
Ahora, the audio, how much does it last? 1 minute, 30 seconds, maximum 33 seconds. Entonces el audio, ¿cuánto va a durar? Como saben, 1 minuto, 30 segundos y lo máximo 31 minuto, 33 segundos. What are you going to record? Only the answer about the routine's description. Únicamente van a, en su audio, las respuestas acerca de la descripción de la rutina. ¿Sí? Ok. Sí, no te preocupes. De todos modos, ya tienes tu asistencia. Sí, yo lo entiendo. Pero, pero vas a ver que todo va a salir bien. Sí, no te preocupes. Alright, so, well, do you have any question, any doubts? ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Alright. Well, so we finish for today. Ok, pues, ya no hay ninguna pregunta. Well, los que hacemos ahorita, rápidamente, como saben, el 1 de mayo no se trabaja. Entonces, entonces la sesión los veo el 30 de abril, ¿vale? En la pizarra de sesiones voy a colocar a qué hora nos vemos, ¿sí? Y pues bueno, nos vemos el martes, que tengan un bonito fin de semana y pues las personas que todavía no han enviado las actividades todavía están a tiempo, ¿vale? Ok, cuídense, bye. Thank Bye, you, teacher. teacher. Nada más que me encuentro trabajando. Ok, Y no worry. discúlpeme. Sí, no te preocupes, don't worry. Right, bye. Bye, teacher. Thank you. Have a nice weekend.